El aire dentro del salón Onyx del Hotel Habita en Polanco olía a una mezcla costosa de lirios frescos, champán francés y la hipocresía rancia de mi familia. Era ese tipo de aroma que se te pega en la ropa y en el alma, una dulzura empalagosa diseñada para ocultar la podredumbre que yacía justo debajo de la superficie. Me ajusté el saco de mi traje negro. Era una pieza hecha a medida, seda italiana cortada con precisión quirúrgica por un sastre en Milán que no atendía a nadie sin una recomendación de 3 generaciones. La tela respiraba contra mi piel, suave y fría, una armadura invisible que nadie en esta sala tenía la capacidad de reconocer. Para ellos, para las 200 personas que abarrotaban el salón bajo los candelabros de cristal, yo era simplemente una mancha oscura en el fondo, una nota disonante en la sinfonía de colores pastel y lentejuelas que era la fiesta de compromiso de mi hermana Fabiana. Fabiana. La niña de oro. La luz de los ojos de mis padres. La vi al otro lado del salón, riendo con la cabeza echada hacia atrás, su cuello largo y blanco expuesto como el de un cisne. Llevaba un vestido de diseñador que costaba más de lo que la mayoría de los mexicanos ganaba en 2 años de trabajo honesto. A su lado, Dante, su prometido, sonreía con esa arrogancia plástica de quien nunca ha tenido que preocuparse por pagar una factura de luz. Yo estaba parada cerca de la entrada de servicio, en esa zona liminal donde la magia del salón se desvanece y comienza la realidad brutal de la cocina. No estaba allí porque quisiera estar cerca de la comida, sino porque era el único lugar donde podía observar sin ser vista, donde podía ser lo que mi familia siempre quiso que fuera, invisible. De repente, sentí una vibración suave en mi oído derecho. Toqué discretamente el pequeño auricular Bluetooth que llevaba oculto bajo mi cabello suelto. «Habla Amaranta», susurré, mi voz apenas un hilo, girándome hacia la pared para que nadie notara que estaba hablando sola. «Arquitecta», la voz de mi asistente, Sofía, sonaba tensa al otro lado de la línea. «Perdón por molestarla en sábado por la noche, pero el Consejo Directivo de Grupo Inmobiliario Zenit acaba de terminar la votación extraordinaria». Sentí una descarga eléctrica recorrer mi columna vertebral. No era miedo. Era adrenalina. Pura y adictiva adrenalina financiera. «Dime los números, Sofía», ordené, manteniendo la vista fija en una camarera que luchaba con una bandeja de copas de cristal. Aprobaron la adquisición de los terrenos en la Riviera Maya. El 92% de los votos a favor. El contrato se firma el lunes a primera hora. Arquitecta, con esto, el valor de sus acciones personales se dispara un 18% antes de la apertura del mercado. Cerré los ojos un segundo, permitiendo que la cifra bailara en mi mente. 18%. Eso significaba que, en los últimos 10 minutos, mientras mi hermana presumía un anillo que probablemente fue pagado a plazos, yo había ganado suficiente dinero para comprar este hotel entero y convertirlo en un estacionamiento si me daba la gana. «Excelente trabajo, Sofía», murmuré, una sonrisa imperceptible curvando mis labios. «Prepara los documentos de transferencia. Y Sofía, asegúrate de que la compra del penthouse en la Torre Reforma esté completamente finalizada. Quiero las llaves en mi mano mañana domingo». «Ya las tengo en la caja fuerte de la oficina, arquitecta». «Felicidades. Ahora es dueña del cielo de la Ciudad de México. Disfrute la fiesta». La llamada se cortó. «Dueña del cielo». La frase resonó en mi cabeza. Bajé la mano del auricular y me giré para volver a enfrentar el salón. Y entonces, el cielo se derrumbó. Una mano huesuda y firme, con uñas largas pintadas de un rojo sangre agresivo, se cerró alrededor de mi brazo izquierdo, justo por encima del codo. Las uñas se clavaron en la seda de mi traje, amenazando con rasgar la tela de $3.000. No necesité voltear para saber quién era. Ese agarre, esa mezcla de posesión y desprecio, solo podía pertenecer a una persona. ¿Se puede saber qué demonios haces aquí parada hablando sola como una esquizofrénica? La voz de mi madre, doña Bernarda, siseó en mi oído. Me giré lentamente, liberando mi brazo de su garra con un movimiento fluido pero firme. Mi madre estaba radiante, en el sentido más tóxico de la palabra.
Llevaba un vestido de noche azul rey que intentaba, sin éxito, ocultar la amargura de sus 60 años. Sus joyas eran grandes, ostentosas y, yo sabía mejor que nadie, la mayoría eran imitaciones de alta calidad o reliquias familiares que ya habían sido hipotecadas 2 veces. «Buenas noches, madre», dije, mi tono neutro, desprovisto de cualquier emoción. Estaba atendiendo una llamada de trabajo. Bernarda soltó una risa seca, un sonido que sonó como hojas muertas siendo pisadas. «¿Trabajo?», repitió con burla, sus ojos recorriendo mi traje negro con desaprobación. «¿Un sábado a las 9 de la noche? ¿Qué pasa? ¿Tu jefecito te tiene haciendo horas extra para pagar la renta de ese cuartucho donde vives?». No respondí. No tenía sentido explicarle que mi jefecito era yo misma, o que el cuartucho era un mito que yo había dejado que creyeran para proteger mi paz mental. «Escúchame bien, Amaranta», Bernarda dio un paso más cerca, invadiendo mi espacio personal. Su aliento olía a mentas fuertes y ansiedad. «Estamos en crisis. El inútil del gerente del hotel dice que 2 camareros se enfermaron de última hora. El servicio en la zona VIP es un desastre. El licenciado Monroy tiene la copa vacía desde hace 5 minutos. El licenciado Monroy. El hombre que tenía en sus manos la aprobación de los permisos de construcción para el último proyecto fallido de mi padre». Entendí inmediatamente hacia dónde iba esto. «¿Y eso qué tiene que ver conmigo?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Bernarda me miró como si yo fuera una mancha de grasa en su alfombra persa. «¿Cómo que qué tiene que ver?», susurró furiosamente, cuidando de mantener la sonrisa congelada en su rostro por si alguien nos estaba mirando. «No voy a permitir que un servicio mediocre arruine la noche de tu hermana y los negocios de tu padre. Necesito que te pongas a trabajar». «¿Perdón?», parpadeé, pensando que tal vez había escuchado mal. «¿Quieres que yo sirva las mesas?». «No te hagas la digna, que no te queda», espetó ella, señalando con la cabeza hacia una mesa auxiliar donde había varias botellas de vino tinto y blanco. «Toma esa botella de Cabernet. Ve a la mesa 3, la que está junto a la pista de baile. Ahí está el licenciado Monroy. Sírvele, atiéndelo, asegúrate de que no le falte nada. Y por el amor de Dios, Amaranta, sonríe. Pareces un cuervo en un funeral». «Madre, soy una invitada», dije, manteniendo la calma a pesar de que la sangre me hervía en las venas. «Soy la hermana de la novia». Bernarda resopló, un gesto tan despectivo que sentí el golpe físico en el pecho. «Invitada», repitió, arrastrando la palabra como si fuera un insulto. «Los invitados traen regalos, Amaranta. Los invitados contribuyen. ¿Tú qué has traído? ¿Tu presencia lúgubre? ¿Ese traje de hombre que te hace ver plana y aburrida? Tu padre y yo hemos pagado cada centavo de esta fiesta. 50.000 pesos solo en flores. Si no tienes dinero para ayudar, al menos ten la decencia de ayudar con tus manos. Es para lo único que siempre has servido». Sus palabras no eran nuevas. Eran el mismo guión que había escuchado durante 32 años. Pero esta noche, con el contrato de la Riviera Maya fresco en mi mente y las llaves del penthouse esperándome, la ironía era casi insoportable. Podría haber sacado mi teléfono en ese momento. Podría haberle mostrado mi saldo bancario. Podría haber comprado el hotel y haberla despedido a ella de su propia fiesta. Pero no. Eso sería demasiado rápido. Demasiado fácil. Si querían que fuera la sirvienta, sería la mejor maldita sirvienta que hubieran visto. Porque cuanto más bajo me empujaran, más dura sería la caída cuando les quitara el suelo bajo los pies. «Está bien», dije suavemente. Bernarda parpadeó, sorprendida por mi rápida capitulación. «¿Qué?». Dije que está bien. Serviré al licenciado Monroy. Ella me miró con sospecha por un segundo, pero la urgencia de su vanidad ganó. «Bien. Hazlo. Y quítate ese auricular ridículo. Pareces operadora de telemarketing». Me quité el auricular y lo guardé en el bolsillo interior de mi saco, junto a mi pluma Montblanc de edición limitada. Caminé hacia la mesa auxiliar,
Tomé una servilleta de lino blanco y la doblé sobre mi brazo con una elegancia que mi madre jamás tendría, ni aunque viviera 100 años. Tomé la botella de vino, un reserva mediocre que probablemente cobraron al triple de su precio, y me dirigí hacia la mesa VIP. Era el comienzo de mi actuación final. Caminé entre las mesas con la botella en la mano, esquivando a tías lejanas que me miraban con esa mezcla de lástima y curiosidad morbosa reservada para la solterona de la familia. Podía escuchar sus susurros como el zumbido de moscas molestas. Mira, ahí va Amaranta. Pobre mujer, tan gris. Dicen que vive sola en un departamento de interés social. ¿Por qué no se arregla un poco? Con razón ningún hombre la voltea a ver. Si supieran que los hombres que me volteaban a ver eran CEO de multinacionales y banqueros de inversión que temblaban cuando yo entraba en una sala de juntas, probablemente se tragarían sus lenguas bífidas. Llegué a la mesa número 3. El licenciado Monroy, un hombre corpulento con cara de bulldog y un traje que le quedaba una talla demasiado chico, estaba gesticulando con una copa vacía en la mano mientras hablaba con mi padre. Y te digo, Braulio, el mercado está difícil. Los permisos de construcción en la zona centro están congelados. A menos que tengas un buen arquitecto que sepa mover los hilos, estás frito. Mi padre, don Braulio, asintió con esa sumisión patética que siempre me revolvía el estómago. Claro, claro, licenciado. Estamos buscando opciones. Pero ya sabe cómo es esto. Me acerqué por el lado derecho de Monroy, inclinándome ligeramente. ¿Gusta un poco más de vino, licenciado? Pregunté, mi voz suave y profesional. Monroy ni siquiera me miró a la cara. Simplemente extendió la copa hacia mí sin interrumpir su monólogo. Sí, llénala. Como te decía, Braulio. Serví el vino con pulso firme, girando la botella al final para que ni una sola gota manchara el mantel inmaculado. Hice lo mismo con la copa de mi padre. Don Braulio me miró fugazmente. Hubo un destello de vergüenza en sus ojos, pero duró menos de un segundo. Rápidamente desvió la mirada, prefiriendo ignorar el hecho de que su hija mayor, una arquitecta titulada con honores, estaba sirviéndole como una camarera cualquiera. Su cobardía era tan predecible como la salida del sol. Me retiré unos pasos, volviendo a mi posición de guardia que mi madre me había asignado. Desde allí, tenía una vista perfecta de la pista de baile. Fabiana y Dante estaban en el centro, bailando un vals cursi que parecía sacado de una película de Disney de bajo presupuesto. Fabiana reía, sus dientes blanqueados brillando bajo los reflectores. Se veía feliz. Genuinamente feliz. Y por un momento, solo por un microsegundo, sentí una punzada de algo parecido a la nostalgia. Me pregunté cómo sería ser ella. Ser la elegida. Ser la que recibía los aplausos solo por existir, no por lo que hacía. Fabiana giró en los brazos de Dante y sus ojos se encontraron con los míos. Dejó de bailar un segundo y se acercó a mí, arrastrando a Dante con ella. Hermanita, dijo Fabiana, su voz arrastrada por el champán. Veo que mamá te puso a trabajar. Te queda bien el papel. Dante soltó una risita nerviosa. No seas mala, amor. Amaranta solo quiere ayudar. Fabiana se acercó más a mí, invadiendo mi espacio tal como lo había hecho nuestra madre minutos antes. Levantó su mano izquierda, haciendo que el anillo de compromiso atrapara la luz. Ten cuidado con esa botella, Amaranta, susurró, su tono dulce goteando veneno. Es cristal importado. Si rompes algo, te lo descontarán de de lo que sea que ganes en ese trabajito tuyo. Sería una lástima que no pudieras pagar la renta este mes por torpe. Miré el anillo. Era una piedra de corte princesa, tal vez de un quilate, montada en oro blanco. Brillaba, sí. Pero mis ojos entrenados, acostumbrados a evaluar activos de alto riesgo, notaron inmediatamente la falta de profundidad en el brillo. Moisanita. Una buena imitación, pero imitación al final. Dante, el gran empresario, le había dado a su prometida una piedra sintética mientras le vendía la idea de un diamante natural. La ironía era deliciosa. No te preocupes, Fabiana, respondí, manteniendo mi rostro impasible.
Mis manos son bastante seguras. Más seguras que algunas inversiones, diría yo. Ella frunció el ceño, no entendiendo la indirecta, pero antes de que pudiera responder, la música se detuvo. Mi padre subió al pequeño escenario, golpeando suavemente su copa con una cuchara. «Atención, atención a todos, por favor», la voz de don Braulio retumbó en los altavoces. El salón se quedó en silencio. Todas las miradas se dirigieron hacia el escenario. «Hoy estamos aquí para celebrar el amor», comenzó mi padre, con esa voz de vendedor de autos usados que usaba cuando quería impresionar. «Para celebrar a mi hija, Fabiana». Hizo una pausa dramática. Mi madre, parada a su lado, se enjugar una lágrima imaginaria. «Fabiana siempre ha sido la luz de esta casa», continuó él. «Desde que nació, supimos que estaba destinada a grandes cosas. Su belleza, su carisma, su talento, ella es el orgullo de la familia. La prueba de que, con amor y dedicación, se pueden criar hijos perfectos». Sentí un nudo en la garganta. No de tristeza, sino de una antigua y familiar bilis. El orgullo de la familia. La hija perfecta. «Y ahora», siguió mi padre, levantando su copa, «que empieza esta nueva etapa con Dante, quiero que sepas, hija mía, que siempre tendrás un hogar con nosotros. Porque tú eres nuestro mayor logro. Salud por los novios». «Salud», respondió el salón al unísono. Yo no levanté mi copa. Ni siquiera tenía una. Tenía una botella de servicio en la mano. Mientras los aplausos estallaban, mi mente, traicionera, se desconectó del presente. El sonido de las palmas se transformó en el sonido de las olas rompiendo violentamente contra la arena. El olor a perfume caro fue reemplazado por el olor a humedad y a vómito. Tenía 20 años. Estaba sola en el piso de la cocina de nuestra casa en la Ciudad de México. Mis padres y Fabiana, que entonces tenía 14 años, se habían ido a Cancún por una semana. Vacaciones familiares, habían dicho. Pero no había boleto para mí. Alguien tiene que quedarse a cuidar la casa y los perros, Amaranta. Además, ¿tienes exámenes? No, había dicho mi madre. El dolor en mi abdomen bajo había comenzado como una molestia sorda por la mañana, pero para la noche era una agonía punzante que me doblaba en dos. Sudaba frío. Mi visión se nublaba. Sabía que algo estaba muy mal. Me arrastré hasta el teléfono fijo. Mis dedos temblaban tanto que apenas pude marcar el número del celular de mi padre. 1, 2, 3 tonos. ¿Bueno? La voz de mi padre sonaba lejana, mezclada con risas y música de mariachi. «Papá», gemí, las lágrimas corriendo por mi cara. «Papá, ayúdame. Me duele, creo que es el apéndice. No puedo levantarme». Hubo un silencio al otro lado. Luego escuché la voz de mi madre de fondo. «¿Quién es? ¿Es Amaranta? ¿Qué quiere ahora?» «Dice que le duele la panza», respondió mi padre, tapando mal el micrófono. «Pásamela», ordenó mi madre. Hubo un ruido de forcejeo y luego la voz de Bernarda taladró mi oído. «Amaranta, ¿por qué interrumpes? Estamos en medio de la cena». «Mamá, por favor, me duele mucho. Necesito ir al hospital. Creo que es grave». «Ay, por favor», exclamó ella, con una impaciencia que me heló la sangre más que la fiebre. «Siempre eres tan dramática. Seguro comiste algo echado a perder de la despensa. Tómate un té de manzanilla y acuéstate». «No, mamá, es diferente. Siento que me voy a desmayar». «Necesito dinero para un taxi, para la consulta, ¿dinero?» Bernarda se rió, una risa cruel que se mezclaba con el sonido del mar de fondo. «Amaranta, no tenemos dinero extra. Todo el presupuesto está en este viaje. Fabiana quería nadar con delfines mañana y eso cuesta una fortuna. No voy a cancelar los delfines de tu hermana porque a ti te duele la barriga». «Mamá, me voy a morir», susurré, sintiendo que la oscuridad cerraba mi visión. «No seas ridícula. Si tanto te duele, vete al IMSS. Es gratis. Toma un camión. Y deja de llamar, que nos arruinas la noche».
La línea quedó muerta. Recuerdo haber mirado el auricular en mi mano, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Los delfines de Fabiana valían más que mi vida. No recuerdo cómo salí de la casa. Recuerdo arrastrarme hasta la calle. Recuerdo a un vecino, el señor Martínez, encontrándome tirada en la banqueta, pálida como un cadáver. Recuerdo las luces de su viejo Datsun mientras me llevaba a urgencias. Mi apéndice se había perforado. Peritonitis. El cirujano me dijo después que si hubiera llegado 1 hora más tarde, no lo habría contado. Pasé 3 días sola en una sala de recuperación del hospital público, rodeada de extraños, con una sonda en la nariz y el corazón roto para siempre. Mis padres no volvieron antes de su viaje. Cuando llegaron, bronceados y felices, mi madre solo dijo: «¿Ves? No te moriste. Te dije que eras una dramática. Y mira el lado bueno, te quedó una cicatriz horrible, menos mal que tú no usas bikinis como tu hermana». Abrí los ojos. Estaba de vuelta en el salón Onyx. El dolor fantasma de esa cicatriz en mi abdomen palpitaba bajo la seda de mi traje. Miré a mi padre en el escenario, brindando por su hija perfecta. Miré a mi madre, sonriendo como una reina benévola. Ese día, hace 12 años, en esa cama de hospital con sábanas ásperas, algo en mí murió. La niña que buscaba su amor murió. Y en su lugar nació otra cosa. Una mujer fría. Una mujer que entendió que el dinero era la única forma de seguridad que existía en este mundo. Una mujer que juró que nunca, jamás, volvería a depender de ellos ni para un vaso de agua. Apreté la botella de vino con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Disfruten su brindis, pensé. Porque es el último que pagarán con mi silencio. El sonido de las puertas principales del salón abriéndose interrumpió mis pensamientos oscuros. No fue una apertura discreta, fue una entrada. Por el umbral cruzó un hombre alto, de unos 65 años, con una melena de cabello plateado peinado hacia atrás y una barba cuidadosamente recortada. Llevaba un traje de lino color crema que desentonaba maravillosamente con la formalidad rígida de los demás invitados, y un sombrero panamá en la mano. Caminaba con un bastón de madera oscura con empuñadura de plata, no porque lo necesitara para caminar, sino porque le daba un aire de distinción innegable. Era mi tío Eliseo. El hermano mayor de mi padre. La oveja negra. El único miembro de la familia que había tenido la decencia de mandarme flores al hospital hace 12 años, a pesar de estar viviendo en Europa en ese momento. El salón se quedó en un silencio expectante. Eliseo tenía esa cualidad, llenaba el espacio. «Lamento el retraso», gritó con una voz de barítono que no necesitaba micrófono. El tráfico en periférico es un crimen contra la humanidad, y mi chofer conduce como si llevara huevos en el maletero. Algunos invitados se rieron. Mi madre, sin embargo, tensó la mandíbula. Odiaba a Eliseo. Lo odiaba porque él tenía dinero de verdad, no deudas disfrazadas de opulencia como ella. Y lo odiaba aún más porque él nunca había caído en sus juegos manipuladores. Eliseo avanzó por el salón, saludando a diestra y siniestra, hasta que sus ojos, agudos como los de un halcón, se posaron en mí. Se detuvo en seco. Su sonrisa se desvaneció. Yo estaba allí, parada junto a la columna, con la servilleta en el brazo y la botella de vino medio vacía en la mano, como una estatua viviente de la servidumbre. Eliseo cambió de dirección. Ignoró a mi padre que le hacía señas desde el escenario. Ignoró a Fabiana que corría hacia él con los brazos abiertos. Caminó directamente hacia mí, su bastón golpeando el suelo de mármol con un ritmo furioso. «Mija», dijo cuando llegó a mi altura, su voz baja y peligrosa. «¿Qué carajos está pasando aquí?» «Hola, tío», le sonreí, una sonrisa genuina, tal vez la primera de la noche. «Me alegra que hayas llegado. ¿Te ves bien?» «No me cambies el tema, Amaranta», Eliseo señaló la botella en mi mano con la punta de su bastón. «¿Por qué la arquitecta del año, la mujer que acaba de salir en la portada de Expansión como una de las 30 promesas de México, está sirviendo vino barato en la fiesta de su hermana menor?» Me encogí de hombros. «Faltaba personal, tío. Mamá estaba estresada.
Ya sabes cómo es. ¿Que faltaba personal? Eliseo miró alrededor, sus ojos echando chispas. Hay al menos 20 meseros en este salón. Vi a 3 fumando afuera. Esto no es falta de personal, esto es una humillación deliberada. SHH, baja la voz, le pedí suavemente, poniendo una mano sobre su brazo. No hagas una escena ahora. ¿Que no haga una escena? Resopló él. Amaranta, por Dios. Tienes que tener un poco de dignidad. ¿Saben ellos? Hizo un gesto vago hacia mis padres. ¿Saben siquiera lo del proyecto de la Torre Reforma? ¿Saben que prácticamente eres dueña de media colonia Roma? Negué con la cabeza. No. No saben nada. Piensan que soy una dibujante asalariada que vive al día. Eliseo me miró con incredulidad y luego, lentamente, una sonrisa de complicidad apareció en su rostro. Ah, ya entiendo, dijo, sus ojos brillando con malicia. Estás jugando a largo plazo. Eres una desgraciada, sobrina. Me encanta. Solo estoy esperando el momento adecuado, tío. Bien. Pues déjame decirte algo, el momento adecuado podría ser antes de lo que crees. Antes de que pudiera preguntarle a qué se refería, Fabiana llegó hasta nosotros, arrastrando su vestido de cola de sirena. Tío Eliseo. Chilló, lanzándose a abrazarlo. Eliseo recibió el abrazo con rigidez, dando unas palmadas torpes en la espalda de ella. Pensé que no ibas a llegar. Mira mi anillo. ¿No es precioso? Dante se lució, ¿verdad? Eliseo miró el anillo de Moisanita con la indiferencia de quien ha visto las joyas de la corona británica. Muy brillante, Fabiana. Felicidades. Gracias. Ella dio un saltito. Estamos tan emocionados. Y tío, tengo que contarte. Ya tenemos lugar para la luna de miel. ¿Ah, sí? Eliseo me miró de reojo. Sí. Dante consiguió, a través de unos contactos súper exclusivos, rentar una semana en la Casa Azul en Tulum. ¿La conoces? Es esa villa ecológica ultramoderna que ganó el premio de arquitectura el año pasado. Es casi imposible conseguir reserva, dicen que la dueña es una millonaria excéntrica que nunca la alquila, pero Dante movió sus hilos. Nos va a costar $10.000 la semana, pero vale la pena. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. ¿La Casa Azul? ¿Mi Casa Azul? Yo diseñé esa casa. Yo construí esa casa piedra por piedra sobre un terreno que compré cuando nadie daba un peso por esa zona de Tulum. Era mi santuario. Mi refugio. Y lo más importante, nunca, jamás, la había puesto en alquiler. Miré a Dante, que se había acercado y asentía con orgullo, con una copa de champán en la mano. Así es, don Eliseo, dijo Dante, hinchando el pecho. No fue fácil, pero tengo mis conexiones. Queremos lo mejor para Fabiana. Era una mentira. Una mentira descarada y estúpida. Dante probablemente había reservado un Airbnb genérico y le estaba vendiendo a mi hermana la idea de que era mi villa exclusiva para impresionarla. O peor, alguien lo había estafado. Eliseo me miró. Yo lo miré a él. Vi cómo la comprensión amanecía en sus ojos. Él sabía que esa casa era mía. Había estado allí en la inauguración privada el año pasado. Eliseo soltó una carcajada. Una risa fuerte, genuina y aterradora. «La Casa Azul», exclamó, limpiándose una lágrima de risa. «Vaya, Dante, sí que tienes conexiones poderosas. Esa casa es legendaria». Lo es, dijo Dante, un poco nervioso por la reacción exagerada del tío. «Tengo muchas ganas de ver las fotos de ese viaje», dijo Eliseo, con un tono que goteaba sarcasmo. «Muchas ganas». Fabiana, ajena al peligro, se volvió hacia mí. «¿Ves, Amaranta? Así es como un hombre trata a una mujer. Llevándola a los lugares más exclusivos. Tal vez, si te esfuerzas y dejas de ser tan, tú, algún día encuentres a alguien que te lleve a un hotel de 3 estrellas en Acapulco.
Sonreí. Esta vez, la sonrisa llegó a mis ojos. Era la sonrisa del depredador que ve a la presa entrar voluntariamente en la trampa. Ojalá, hermanita, dije suavemente. Ojalá. En ese momento, vi a mi madre haciendo señas frenéticas desde la mesa del licenciado Monroy. El VIP había tirado algo al suelo. Amaranta, te llaman, dijo Fabiana, chasqueando los dedos frente a mi cara. A trabajar. El deber llama. Miré a tío Eliseo. Él asintió levemente, como dándome permiso. Ve, murmuró él. Pero prepárate. Porque creo que esta noche la arquitecta va a demoler el edificio. Me giré y caminé hacia la mesa 3. Hacia la humillación final. Hacia la gota que derramaría el vaso. La botella de vino en mi mano se sentía pesada, pero no como una carga. Se sentía como un arma. Me acerqué a la mesa número 3 con la cadencia de alguien que ha aceptado su destino, aunque por dentro, cada fibra de mi ser estaba calculando el ángulo de caída de la soberbia de mis padres. El licenciado Monroy estaba visiblemente molesto. En su mano derecha sostenía un habano apagado y en la izquierda, un pañuelo de seda con el que intentaba, torpemente, limpiar una mancha de salsa que había caído directamente sobre su zapato de piel de cocodrilo. Mi madre, doña Bernarda, estaba de pie a su lado, con el rostro transfigurado por una ansiedad casi cómica. Para ella, ese zapato sucio no era solo una prenda, era una amenaza directa a su estatus social. Si Monroy se iba de la fiesta de mal humor, los negocios de mi padre se hundirían, y con ellos, la fachada de riqueza que tanto le costaba mantener. Amaranta. Chilló mi madre cuando me vio llegar. ¿Dónde te habías metido? Mira lo que pasó. El licenciado ha tenido un accidente y tú ahí parada platicando con Eliseo como si no tuvieras obligaciones. Estaba atendiendo a otros invitados, madre, dije, manteniendo mi voz en un registro bajo y gélido. No me des explicaciones. Espetó ella, señalando el suelo. El licenciado Monroy es nuestro invitado más importante. Toma la servilleta húmeda y limpia ese zapato ahora mismo. No podemos permitir que ande así por el salón. El licenciado Monroy levantó la vista. Por primera vez en la noche, sus ojos se enfocaron en mi rostro. Vi cómo sus cejas se fruncían. Hubo un destello de duda en su mirada, como si estuviera tratando de resolver un rompecabezas mental. Espere un momento, doña Bernarda, dijo Monroy, su voz ronca por el tabaco. No es necesario que la señorita, claro que es necesario. Interrumpió mi madre con una sonrisa servil que daba náuseas. Amaranta es de la familia, ella entiende que en momentos así, todos debemos ayudar. Ándale, Amaranta. Cúclate y limpia el zapato del licenciado. Miré a mi padre. Don Braulio estaba sentado a la mesa, jugueteando con su anillo de bodas, mirando fijamente el centro de mesa floral. No dijo nada. No me defendió. No le dijo a su esposa que pedirle a su hija mayor que se arrodillara ante un extraño para limpiar un zapato era una degradación inaceptable. Su silencio fue la última pala de tierra sobre la tumba de mi afecto por él. Me quedé de pie, inmóvil. La botella de vino seguía en mi mano derecha. No lo voy a hacer, madre, dije. Las palabras salieron de mi boca con una claridad cristalina que pareció cortar el aire. El silencio se expandió desde nuestra mesa como una onda de choque. Los invitados de las mesas cercanas dejaron de comer. La música del cuarteto de cuerdas parecía haberse vuelto más tenue, dejando que mi negativa resonara contra las paredes de mármol. ¿Qué dijiste? La voz de mi madre era un susurro peligroso, cargado de una furia contenida que amenazaba con estallar. Dije que no voy a limpiar el zapato de nadie, repetí, dando un paso adelante. He servido el vino, he doliado las servilletas y he soportado tus insultos toda la noche porque quería ver hasta dónde eras capaz de llegar. Ahora lo sé. No tienes límite. Bernarda se puso pálida, luego roja. Sus manos temblaban. Eres una malagradecida, gritó, olvidando por completo la discreción que tanto predicaba. Te hemos dado todo. ¿Te permitimos vivir bajo nuestro apellido a pesar de tu mediocridad?
Y ahora te niegas a un simple gesto de cortesía para salvar el honor de tu padre. Cúclate ahora mismo o juro que... ¿O qué, Bernarda? La voz del tío Eliseo cortó el aire como un látigo. Eliseo se abrió paso entre la multitud de invitados que ya se habían arremolinado alrededor de la mesa 3. Su bastón golpeaba el suelo con una autoridad que silenciaba los murmullos. Se detuvo justo al lado mío y puso una mano firme sobre mi hombro. ¿O qué le vas a hacer a la mujer que ha logrado en 10 años lo que tú y Braulio no han podido hacer en toda una vida? ¿De apariencias?, preguntó Eliseo, mirando a mi madre con un desprecio que la hizo retroceder un paso. Eliseo, no te metas, balbuceó mi padre, levantándose por fin de la silla. Esto es un asunto de familia. Amaranta está siendo rebelde. ¿Rebelde? Eliseo soltó una carcajada seca. Braulio, eres un pobre diablo. Estás tan ciego por el brillo falso de Fabiana que no te das cuenta de que la verdadera joya de esta familia está siendo tratada como una sirvienta por tu propia esposa. Ella no es ninguna joya, gritó Fabiana, que acababa de llegar a la escena, con la cara roja de envidia. Es solo una empleada mediocre que diseña casitas en una oficina gris. Yo soy la que va a vivir en Sky Point. Yo soy la que va a ir a la Casa Azul. Eliseo miró a Fabiana con lástima. Luego se volvió hacia el licenciado Monroy, que estaba observando la escena con una expresión de absoluto asombro. Licenciado Monroy, dijo Eliseo con voz formal. Usted es un hombre de negocios. Dígame, ¿reconoce este logo? Eliseo sacó de su bolsillo una tarjeta de presentación grabada en oro y se la extendió a Monroy. El hombre la tomó, leyó el nombre y luego miró a la tarjeta de nuevo. Sus ojos se abrieron como platos. Zenith Arquitectura y Desarrollos, leyó Monroy en voz alta. ¿Es la firma que ganó la licitación para el complejo sustentable en la Riviera Maya? La misma, asintió Eliseo. Y aquí tiene a la fundadora y directora general. La mujer a la que su asistente ha estado llamando durante 3 meses para pedirle una cita que ella, muy educadamente, ha declinado. Monroy se levantó de la silla tan rápido que casi tira la mesa. Miró a Amaranta con una mezcla de terror y respeto reverencial. ¿Usted es la arquitecta Amaranta?, tartamudeó Monroy. ¿La mujer que compró el penthouse de la torre Sky Point la semana pasada? El silencio que siguió fue absoluto. Podría haber caído un alfiler y se habría escuchado como una explosión. Mi madre se sostuvo del respaldo de una silla para no caerse. Mi padre parecía haber sido golpeado por un rayo. Fabiana, por su parte, tenía la boca abierta, pero no salía ningún sonido. Sí, licenciado, dije, finalmente dejando la botella de vino sobre la mesa con un golpe seco. Soy yo. Y respecto a la cita que me pidió su oficina, después de ver cómo espera que las mujeres de su círculo limpien sus zapatos, creo que mi respuesta definitiva es no, mi firma no hace negocios con hombres que no saben lo que es el respeto. Monroy balbuceó una disculpa, pero lo ignoré. Me giré hacia mi madre. ¿Querías saber qué regalo traje para Fabiana, madre?, pregunté, sacando mi teléfono. Aquí lo tienes. Abrí la aplicación de mi correo electrónico y busqué un mensaje específico. Lo sostuve frente a los ojos de mi hermana. Es el aviso de cancelación de reserva de la Casa Azul en Tulum, dije suavemente. Verás, Fabiana, esa casa no está en alquiler. Es mi propiedad privada. Nadie entra allí sin mi permiso. Tu prometido, Dante, parece haber sido estafado o, más probablemente, te mintió descaradamente para impresionarte. No habrá luna de miel en el paraíso. Al menos, no en el mío. Fabiana miró la pantalla del teléfono, sus ojos llenos de lágrimas de rabia. Se giró hacia Dante, que estaba tratando de esconderse detrás de un arreglo floral. Dante, chilló ella. Dime que no es cierto. Dante no respondió. Simplemente miró al suelo, confirmando la humillación. Pero el golpe final aún no había llegado. Me volví hacia mi padre, cuya cara había pasado de la palidez al gris ceniza. Y para ti, padre, dije, mi voz ahora llena de una tristeza profunda que no podía ocultar.
Tengo otra noticia. ¿Sabes que tu empresa, Construcciones Braulio, ha estado al borde de la quiebra durante los últimos 18 meses debido a esa deuda con el banco mercantil, verdad? Mi padre asintió mecánicamente, sus ojos fijos en los míos. Esa deuda fue vendida hace 6 meses a un fondo de inversión privado llamado Asset Victoria, continué. Yo soy la dueña de ese fondo, padre. Yo compré tu deuda porque, a pesar de todo, no quería que perdieras la casa donde crecí. Pero después de esta noche, después de ver cómo permitiste que mamá me tratara como a una basura frente a tus amigos, he cambiado de opinión. Amaranta, por favor, susurró mi padre, su voz rota. Mañana a las 9 de la mañana, mi equipo legal iniciará el proceso de ejecución de la garantía, dije, sintiendo como el peso de 12 años de dolor empezaba a levantarse de mis hombros. Voy a recuperar mi inversión. Tienen 30 días para desalojar la casa de las Lomas. Les sugiero que empiecen a empacar. Tal vez Fabiana pueda alojarlos en el departamento de interés social donde ella juraba que yo vivía. Bernarda soltó un grito ahogado y se desplomó en la silla, llorando ruidosamente. Fabiana comenzó a gritarle a Dante, y los invitados empezaron a retirarse, murmurando chismes que alimentarían los círculos sociales de Polanco durante meses. Me giré hacia el tío Eliseo. Vámonos de aquí, tío, dije. Este aire me está asfixiando. Estimado público, si te está gustando esta historia de justicia y revelaciones, por favor, dale like al vídeo y suscríbete al canal. Déjanos un comentario diciéndonos desde qué ciudad nos estás viendo. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Cada interacción ayuda a que más personas conozcan la historia de Amaranta. Gracias por tu apoyo. Salimos del hotel hacia la noche fresca de la Ciudad de México. El aire en la calle se sentía puro, libre de la toxicidad que habíamos dejado atrás. Tío Eliseo me tomó del brazo, pero esta vez fue un gesto de apoyo real, de orgullo. Lo hiciste, mija, dijo él, mientras esperábamos que el valet trajera mi coche. Fuiste perfecta. Ni un grito, ni un insulto vulgar. Solo la verdad fría y dura. Me duele el pecho, tío, confesé, mirando las luces de los edificios que se alzaban hacia el cielo. No es la victoria que imaginé. Pensé que me sentiría poderosa, pero solo me siento cansada. Es el peso de las cadenas rompiéndose, Amaranta, respondió él sabiamente. Mañana te despertarás más ligera. Ahora, ¿me vas a invitar a ver ese penthouse o tengo que esperar a que salga en las revistas? Sonreí. Un coche negro, elegante y potente, se detuvo frente a nosotros. El valet bajó y me entregó las llaves con una reverencia. Subimos al coche y conduje en silencio hacia el Paseo de la Reforma. Minutos después, estábamos subiendo por el ascensor privado que llevaba directamente al último piso de la torre más exclusiva de la ciudad. El ascensor se abrió con un suave bip y entramos en un espacio que parecía flotar sobre el mundo. Paredes de cristal del piso al techo revelaban la Ciudad de México extendida como una alfombra de joyas brillantes. El castillo de Chapultepec se veía pequeño desde aquí arriba, y el tráfico de Reforma parecía un río de lava blanca y roja. El diseño era minimalista, mármol blanco, madera de nogal y obras de arte que hablaban de una mujer que valoraba la estructura y la luz. Eliseo caminó hacia el ventanal, apoyándose en su bastón. Vaya, susurró. Realmente eres la dueña del cielo, mija. Me serví un vaso de agua mineral y caminé hacia el balcón. El viento soplaba suavemente, alborotando mi cabello. Tío, ¿crees que fui muy dura? Pregunté, mirando hacia la dirección donde sabía que estaba la casa de mis padres. Eliseo se giró hacia mí, su rostro serio bajo la luz de la luna. Amaranta, escúchame bien. Tu madre te pidió que te arrodillaras a limpiar el zapato de un hombre que ella consideraba superior solo por el dinero. Tu padre permitió que su hija fuera humillada por cobardía. Ellos no te ven como a una persona, te ven como a un recurso o como a un estorbo. Lo que hiciste esta noche no fue una venganza, fue un acto de justicia propia. Les devolviste la imagen que ellos tenían de ti, pero con un espejo que no pudieron soportar. Bebí un sorbo de agua. Tenía razón.
Durante años, yo había sido la consecuencia de sus fracasos. Ahora, ellos eran las consecuencias de los míos. No voy a quitarles todo, dije después de un largo silencio. Voy a ejecutar la garantía de la casa porque legalmente me pertenece y porque no quiero que sigan viviendo una mentira que no pueden pagar. Pero les dejaré el dinero suficiente de la liquidación de la empresa para que compren una casa pequeña en un barrio decente. No los dejaré en la calle, tío. Pero no volveré a verlos. Eliseo asintió. Esa es la diferencia entre ellos y tú, Amaranta. Tú tienes honor. Ellos solo tienen orgullo. Me quedé allí, en mi penthouse de $2.5 millones, rodeada de los frutos de mi propio esfuerzo, mi propia inteligencia y mi propia soledad. Había ganado. Pero la victoria sabía a ceniza y a libertad. Dejé el teléfono sobre la mesa de centro. Había 10 llamadas perdidas de mi madre. 5 de mi padre. Una serie de mensajes de texto de Fabiana que pasaban de la súplica al insulto y de vuelta a la súplica. Los borré todos sin leerlos. Caminé hacia mi habitación, me quité el traje de seda y me puse una bata sencilla. Me senté en el borde de la cama, mirando por la ventana. Mañana sería un día de abogados, de firmas y de finales definitivos. Pero esta noche, por primera vez en 12 años, el dolor en mi abdomen, donde estaba la cicatriz de la peritonitis, no palpitaba. Estaba en paz. Al final, la vida tiene una forma curiosa de equilibrar la balanza. Pasé gran parte de mi juventud creyendo que el silencio era mi debilidad, que dejarme pisotear por mi propia sangre era mi deber. Pero descubrí que el silencio puede ser un santuario donde construyes tu propia fortaleza, ladrillo por ladrillo, éxito tras éxito. Mi familia nunca me vio, no porque yo fuera invisible, sino porque ellos estaban cegados por su propia vanidad. La lección que aprendí es que nadie, absolutamente nadie, tiene el derecho de pedirte que te hagas pequeña para que ellos se sientan grandes, especialmente aquellos que deberían ser tu refugio. El dinero me dio libertad, pero fue mi dignidad la que me dio el poder de usar esa libertad. He cortado los lazos que me asfixiaban y aunque el proceso fue doloroso, ahora puedo respirar por primera vez. He aprendido que la familia no siempre es la que comparte tu sangre, sino la que celebra tu luz y respeta tu camino. He construido mi propio cielo y desde aquí arriba la vista es finalmente clara. ¿Y tú, qué habrías hecho en mi lugar? ¿Crees que fui demasiado cruel al quitarles la casa, o crees que era la única forma de que entendieran el valor de lo que habían despreciado? ¿Alguna vez has tenido que cortar lazos con alguien de tu propia familia para poder sobrevivir? Cuéntanos tu historia en los comentarios, los leemos todos. Esta ha sido la historia de Amaranta. Si te ha conmovido o te ha hecho reflexionar, no olvides darle like al vídeo y suscribirte para más relatos de vida y justicia. ¡Hasta la próxima!